Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre la evaluación perezosa. Nuestro equipo está conformado por Murrieta Baizabal Javier y por Ángel Eduardo de Dios Hernández, y su servidor. Muy bien, comenzamos. ¿Qué es la evaluación perezosa? En programación, la evaluación perezosa o llamada necesidad es una estrategia de evaluación que retrasa el cálculo de una expresión hasta que su valor sea necesario y que también evita repetir la evaluación de caso de ser necesaria. Además de que se debe utilizar cuando una función o expresión no necesita de inmediato para una operación. También puede ser útil para mejorar la legibilidad de los programas al permitir que se expresen conceptos más complejos. Y también es una técnica muy ocupada en programación, ya que se evalúa la expresión solo cuando los resultados se necesitan para una operación en particular, en lugar de evaluarla inmediatamente. Esto se usa para mejorar el rendimiento y la eficacia del programa, y así podemos evitar expresiones innecesarias. Muchos lenguajes de programación modernos como Haskell, Python y JavaScript utilizan esta evaluación perezosa, porque permite a los programadores escribir código más limpio y eficiente. Además de que es una técnica muy útil y funciona en Haskell, donde el código se organiza en forma de expresiones. Las aplicaciones de la evaluación perezosa son tres, que es el lenguaje de programación funcionales, que son utilizadas en lenguajes como Haskell para mejorar estructuras de datos infinitas y mejorar la eficiencia en la ejecución. También está el procesamiento de listas, que permite trabajar con listas grandes o infinitas sin necesidad de evaluarlas completamente, lo que es útil en algoritmos de búsqueda y filtrado. Y por último tenemos los sistemas de inteligencia artificial, que son utilizados para implementar algoritmos que requieren la evaluación diferida de condiciones y reglas, optimizando el uso de recursos. Ahora seguimos con las ventajas de la evaluación perezosa. Primero tenemos el rendimiento que aumenta debido a evitación de cálculos innecesarios y evitación de condiciones de error en la evaluación de expresiones compuestas. También tenemos la capacidad, que define una estructura de control con abstracciones en vez de obras primitivas. Tenemos la eficiencia, que evalúa solo cuando es necesario. Además, también tenemos la optimización, que evita cálculos innecesarios, y la flexibilidad, que permite estructuras de datos infinitas. Pero como toda ventaja, también tiene desventaja. Las ventajas que tenemos es la complejidad, que es más difícil de entender y depurar. El rendimiento puede consumir más memoria, los errores, que son difíciles de detectar, y la compatibilidad, que no todos los lenguajes lo soportan. Los beneficios que nos da la evaluación perezosa es el incremento en el rendimiento al evitar cálculos innecesarios y en tratar de condiciones de error, al evaluar expresiones compuestas. Otro sería la capacidad de construir estructuras de datos potencialmente infinitas. Y por último, la capacidad de definir estructuras de control como abstracciones en lugar de operaciones primitivas. Las limitaciones que tiene la evaluación perezosa es la falta de estandarización. Las implementaciones de los lenguajes que existen no son demasiado buenas. Tenemos el rendimiento de los programas, puede resultar muy bajo. Y también tenemos las técnicas usadas en esos lenguajes, que sirven para el almacenamiento y manejo de memoria. No es demasiado adecuado, ya que requiere mucha. También tenemos las limitaciones en lenguajes de programación funcionales, que son tres. El primero sería el rendimiento. La evaluación perezosa puede consumir más memoria, ya que las expresiones pendientes se acumulan hasta que se evalúan. Otra sería la complejidad, que puede ser más difícil de entender y depurar debido a la naturaleza diferida de la evaluación. Y por último tenemos la compatibilidad, que no todos los lenguajes de programación soportan la evaluación perezosa, lo que puede limitar su uso. También tenemos las limitaciones en lenguajes de programación lógicos, que son tres. Sería la aplicabilidad, que son más adecuados para problemas específicos y no pueden ser tan efectivos para las aplicaciones generales. También tenemos el rendimiento, que puede ser menos eficiente en términos de tiempo, de ejecución en comparación con otros paradigmas. Por último tenemos la escalabilidad,
que puede tener problemas cuando se aplican a sistemas grandes y complejos. Sería todo de mi parte. Les cedo la palabra a mi Hoy compañero. vamos a hablar Gracias. sobre la evaluación perezosa, una técnica de programación que mejora la eficiencia y el uso de memoria al calcular expresiones solo cuando son necesarias. Veremos cómo se implementan en Haskell, Prolog y Python. Bueno, en Haskell funciona la evaluación perezosa ya que es una característica predeterminada, como se muestra en el siguiente ejemplo. Aquí definimos naturales como una lista infinita de números naturales. Gracias a la evaluación perezosa, Haskell solo calcula los primeros 5 números cuando usamos take 5. Ahora en Prolog. En Prolog es un lenguaje lógico donde la evaluación perezosa no es predeterminada, pero se puede simular, como en el siguiente ejemplo. En este ejemplo, naturales 0 define el primer número natural. Después seguimos con naturales m, que genera números incrementando de m en 1. La consulta, que es naturales n, donde n es menor que 5, produce los primeros 5 números naturales evaluándolos uno por uno. Por último, Python. En Python, la evaluación perezosa simplemente se implementa a través de generadores. Lo podemos observar mejor en el ejemplo. La función naturales es un generador que produce números naturales de uno en uno. El bucle for llama a nextgen 5 veces para obtener y mostrar los primeros 5 números naturales, evaluándolos solo cuando se necesitan. Básicamente, la evaluación perezosa es una técnica que mejora la eficiencia y el manejo de memoria. Haskell la utiliza de una manera predeterminada, Prolog se puede simular, y en Python la implementa a través de generadores. Cada lenguaje aprovecha esta técnica de manera única, adaptándose a sus propias características y necesidades.